Como les había comentado, es para mí un honor tener con nosotros en este segundo bloque a Myosotis Arias, presidenta de la Fundación Damas de Negro, y al buen amigo y comunicador Graimer Méndez, quien es padrino de esta fundación, que están haciendo un gran activismo social en procura de la modificación de la Ley 05-13 sobre discapacidades. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarnos a tu programa. Para nosotros es un placer iniciar en esta nueva etapa que tú asumes. Muchas gracias. En primer lugar, Myosotis, preguntar ¿qué es la Fundación Damas de Negro? La Fundación Damas de Negro surge para solicitar políticas públicas justas para nuestros hijos e hijas con condiciones diferentes. Damas de Negro surge ante la necesidad de que el Estado dominicano se ha olvidado de dicha comunidad. Estamos carentes, no tan solo de personas que tengan especialidad en esta materia. No tenemos escuelas vocacionales, no tenemos acceso a los medicamentos de altos costos, no tenemos lo que el seguro médico, que excepto SENASA, pero la cobertura de todos los seguros médicos tampoco nos aceptan. No somos damas de negro porque somos madres tristes. Somos damas de negro porque estamos de luto ante el Estado dominicano. Graimer, tú como padrino de la Fundación, gran conocedor de nuestra sociedad, del Estado dominicano, la ley 05-13 sobre discapacidades ha acumulado una deuda social con estos niños, niñas, jóvenes, personas en sentido general, con condiciones especiales. ¿Qué ustedes están proponiendo de cara a la modificación de esta ley? Ante todo, la ley 05-13 es una buena ley. Es una ley que protege, que el alcance de protección social, de derechos y de inclusión inclusive puede ser referente para Latinoamérica. Es una buena ley, ya tiene casi 10 años. La diferencia es que siendo una buena ley, no se ha cumplido con su aplicación en gran parte, casi en su totalidad, no se cumple. ¿Por qué no se cumple esta ley? No se cumple por lo mismo que otras no se cumplen, por una falta de seguimiento en la aplicación, tanto por los propios legisladores, el sistema de Congreso nuestro, como por las instancias donde la ley llega. Hay que llevar al Estado a su propia legalidad. La ley es muy buena, puede ser perfectible, hay cosas que se pueden mejorar, obviamente, y trataremos de mejorarla con el favor de ustedes, los legisladores comprometidos con esta causa. Pero tenemos que llevar a cada institución que dice la ley que tiene que cumplir y no la cumplen. Por ejemplo, en el tema de educación, un asunto tan derecho fundamental para el que no tiene ninguna condición. Imagínese usted para las personas y las familias que no se pueden valer. ¿Cómo es posible, Orlando, que el sistema educativo dominicano no tenga ya instaurado en cada escuela pública los espacios dinámicos de intermediación entre la comunidad con niños con discapacidad y la escuela? ¿Por qué tienen estas madres que ir a colegios privados cuando el Estado tiene un 4% de educación? Eso debe estar, y llego más, debe estar en la currícula académica el tema de la inclusión en el modelo de enseñanza-aprendizaje, para que los niños crezcan observando de una manera diferente, aceptando, entendiendo y comprendiendo al niño diferente. El niño diferente es todo aquel que no es igual que ellos en el aspecto aparente físico, o motriz, o cognitivo. Pero los profesores tienen que recibir el adiestramiento, los maestros, las maestras, para que al observar a los grupos de niños con adiestramiento adecuado puedan determinar que hay un comportamiento que la dirección del colegio o de la escuela debe observar. Eso es en educación. Pero en salud, ¿cómo es posible, Orlando, que un departamento tan sensible como el departamento de medicamentos de altos costos, que los medicamentos de altos costos, los costos de esos medicamentos para personas con autismo son exorbitantes y encima no lo cubren los seguros? Ella es una madre de un joven de 28 años con autismo severo. Solo hay que preguntarle a ella
que es una mujer de clase media, empresaria, trabajadora, que puede cubrirlo. Esforzada, pero lo cubre. ¿Cómo lo cubre una madre o un padre de un barrio de esto que apenas tiene para comer? Entonces, la empleabilidad, Orlando, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer valer el porcentaje que dice la ley, que el Estado tiene que nombrar en la administración pública con personas con discapacidad. Pero tiene que hacer valer también que el sector privado, que dice la ley que tiene que reservar un porcentaje para la empleabilidad para personas con discapacidad. Y no estoy hablando de autismo, personas con discapacidad. La función del Consejo Nacional de la Discapacidad, el CONADIS, tiene que ser vigorizado en materia de recursos y técnicos. Entonces, tú tienes que tener el censo, Orlando, el censo de este año que nos hemos cansado de repetir. La primera persona que yo escuché hace años atrás, que venimos trabajando, fue Amiosotis. Fue la primera persona que me dijo a mí que en este país había que hacer un censo de la discapacidad. Aprovechemos, Orlando, tú que eres un hombre del sistema político, que eres un legislador del partido de gobierno, queremos llevar el mensaje a través de este importante programa y a través de ti al presidente y a la directora del Consejo Nacional de Estadística, que creo que se llama Miosotti, por cierto, Sí. que deben decirle ya al país que en el censo de este año, que se van a ir casi 4.000 millones de pesos, que el levantamiento de la data de la discapacidad estará incluida en el censo. Quiero añadir, ¿qué es la inclusión? Debemos de preguntarnos todos, ¿qué es la inclusión? ¿Qué entendemos por inclusión? Pero además, la ley es clara. Tenemos igualdad de derechos y condiciones que los demás. Somos dominicanos, pagamos impuestos, ejercemos el derecho al voto. Es un derecho que nos asiste. Y también dentro de la campaña que estamos haciendo, estamos solicitando al pueblo dominicano no tan solo la empatía y que le enseñen, que enseñemos a nuestros hijos a conocer esta condición para que ellos también tengan empatía, porque son seres humanos con defectos y virtudes como todos los demás. Pero fíjate algo, hay algo hiper importante que no quiero dejar de mencionar. Yo sé que tú eres un diputado comprometido y un ejemplo de la juventud. Nosotros necesitamos fiscalización y que todos los ministerios correspondientes y las direcciones se unan. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Educación se una, la Dirección de Educación Especial, CONADIS, CONANI, INAIPI, el Ministerio de Trabajo, los centros CAI. Los CAI. ¿Cómo es posible que los CAI son hasta los 13 años de edad? Nuestros hijos no dejan de tener el espectro de autismo a los 12 años. Después de los 12 años es que viene la complicación, porque ahí incluye también la situación de la sexualidad, la confusión, o sea, es muchas cosas, por eso se necesita un equipo multidisciplinario. Estamos llamando. Entonces, para concretar, sí, Gray, nosotros no queremos hablar tanto del problema. Queremos hablar de soluciones. Es que se cumpla la ley 05-13. Vuelvo a reiterar, es un derecho que nos asiste a todos. Pero queremos diputados comprometidos, proactivos. No queremos leyes que le estén haciendo para engavetarlas. Queremos accionar. Debemos de accionar. Aunque estamos hablando de soluciones, como usted bien ha dicho, yo siempre creo que es importante visibilizar la situación. Quizá hay mucha gente que no tiene el grado de conocimiento a veces de estas situaciones. Y por ejemplo, Graimer hablaba de un tema que quiero retomarlo, para que es bueno que la gente lo conozca con lujo de detalles. Qué bueno que la gente entienda con lujo de detalles qué le cuesta a una familia sin digamos, el apoyo del Estado. Sí. El tener uno o dos hijos dentro del espectro autista. Le explico. ¿Por qué nuestra insistencia de la fiscalización del Estado? Voy a hablar de una experiencia. Cuando llego al país hace 9 años,
vivía en Cuba, en La Habana, Cuba, yo inscribo a mi hijo en una escuela privada. Iniciamos con un pago de 35,000 pesos. Luego lo suben a 50,000 pesos. Esto es sin medicamentos, sin la merienda, sin su aseo personal, los productos. Y luego de repente nos suben a 80,000 pesos. Pero es una escuela privada que no paga impuestos. Lo digo con responsabilidad. 80,000 pesos. Entonces, ahí un grupo de padres, obviamente tuvimos que retirarnos, porque 80,000 pesos solamente de escuela, sin medicamentos, sin nada, 80,000 pesos es un sueldo de lujo. Ahí entonces inicia Damas de Negro. Aquí también hay que fiscalizar las farmacias. Por ejemplo, tú en una farmacia pides un Quectacil 300 miligramos. Un Quectacil 300 miligramos te vale 4,500 pesos, pero en otra farmacia está a 5,000 pesos. 5,000 pesos. Entonces yo me pregunto, si yo soy una clase media, trabajadora, y es cuesta arriba estos gastos de medicamentos, de alimentos, porque son jóvenes y niños que comen muchísimo. Pero además hay un equipo multidisciplinario, terapia del habla, terapia conductual. Yo me pregunto, ¿cómo una madre en extrema pobreza puede comprar un Quectacil? No puede. Que es lo que más toman, Quectacil, Tensopan 2 miligramos, que es otro problema para despacharte el Tensopan 2 miligramos. La DNCD tiene que ver porque si, por ejemplo, un psiquiatra, Guerrero Heredia, dice que tu hijo tiene que tomar una pastilla y media, ellos te están despachando una caja por mes. O sea, esto es una situación que nos la ponen todos los días más difícil. Por eso muchas madres en extrema pobreza tienen que encerrar a sus hijos en sus casas. O amarrarlos. O amarrarlos, porque hay algunos que son tan agresivos que se autoagreden y agreden al padre y a los padres, pero eso es por falta de recursos para medicamentos. Hacemos un llamado urgente al que está dirigiendo, la que está dirigiendo el Departamento de Altos Costos. Yo de medicamentos de altos costos. Me permito decirle que me voy a convertir en canal porque yo conozco a la doctora Dafne Villalba. Es una gran doctora, una gran profesional. Sé que está haciendo todo lo posible ante la demanda que hay de medicamentos de altos costos, pero vamos a servir como canal con ella, con la doctora Dafne Villalba, que dirige ese departamento en el Ministerio de Salud Pública, para estrechar la colaboración y ver cómo estas demandas de estos medicamentos, que como ustedes bien mencionan, ya mencionaron el precio, por eso a mí me gusta visibilizar la cosa con nombre y apellido, porque la gente tiene que entender que no es un Tylenol, un sobrecito, no es algo que cuesta, ustedes acaban de decir aquí, 4,500, 5,000 pesos, un solo. Entonces, aclaro que dura 4 días. Y dura 4 días. Esto hay que visibilizarlo. Por ejemplo, perdóname, Orlando. ¿Qué te cuesta a ti mensualmente los medicamentos de Juan Osiris? Entre terapia, todo, 150,000 pesos mensuales. Imagínense, ese es el dato que quería presentar, porque si queremos visibilizar y buscar soluciones para crear conciencia, hay que decirle al pueblo dominicano estas cifras, que son cifras impactantes, que naturalmente una familia, como usted bien dijo, de escasos recursos, no tiene la forma, no tiene manera de garantizar todo ese núcleo. Este tema del autismo tiene una pesada losa encima, una pesada losa de invisibilidad que tenemos que destapar nosotros, tú como legislador, nosotros como comunicador, ella como activista social de Damas de Negro. Tenemos la gran responsabilidad de ir en auxilio de aquellos que no son clase media, que pueden cubrir sus costos, con dificultad de algunos, pero lo cubren. Pero Orlando, cuando aquí se sepa la realidad del levantamiento de la data de cuántas personas tienen hijos con autismo en su casa, nos vamos a sorprender como sociedad. Disculpa, me quiero añadir a Orlando, a nuestro querido diputado, que la OMS, el último reporte que hizo es que de cada 44 niños nace uno con el espectro de autismo. Los han llamado la gran pandemia del nuevo siglo. Entonces, hoy por mí, mañana por ti. Es así. Aquí nadie sabe quién va a ser
abuelo, padre, tío. Porque es que esto está, o sea, la cantidad de personas con autismo, hasta adultos mayores, que hay en nuestro país, es alarmante. Aparte del cumplimiento de la ley, ¿ustedes han propuesto alguna modificación en particular? Sí. No, mucho más, mucho y mejor. La diputada Yudelka de la Rosa tiene un proyecto, ella tiene un hijo con autismo, sí. O sea, vive en carne propia la realidad. Y otros legisladores la acompañan como coautores, ¿verdad? Es una legislación especial y ahí queremos comprometerte abusando del espacio, de tu generosidad. Yo he conversado con Yudelka. De que se haga una legislación especial para el autismo. Y tú dirás, pero si hay una ley de discapacidad, ¿por qué una legislación especial para el autismo? Si tú observas en los países que han avanzado más en este tema, siempre tienen en paralelo una ley de discapacidad y una legislación especial para el autismo. ¿Por qué? Porque todo indica, médicamente hablando, científicamente hablando, que el autismo amerita una atención muy particular por las características desde el origen. Los ciegos son obviamente ciegos y los sordos, los mancos, los que tienen problemas de movilidad. Los síndromes de Down, desde que nacen tú te das cuenta que es Down, pero el autismo no. El autismo tiene una característica que tiene que detectarse a tiempo. Entonces, amerita. Entonces, ahí te queremos comprometer. Que nos acompañes, que acompañe a tus compañeros legisladores y compañeras a que podamos impulsar esa legislación especial. Arriba, en el Senado, no sé por qué uno dice arriba, porque está, pero el Senado, Franklin Rodríguez, nuestro senador por San Cristóbal, y otros más, están impulsando esa ley que hay que juntar, unificar, por lo tanto, en lo adelante, lo correcto, lo justo, lo práctico. Es que veamos una y veamos la otra y hagamos una legislación para el autismo. Decirle a la comunidad académica y médica que necesitamos que la Sociedad Médica Dominicana evalúe la posibilidad de comenzar a indagar y a implementar lo que pudiera ser prontamente una pediatría con especialidad en autismo. Porque la detención temprana, Orlando, es la base fundamental de sacar a una persona de la exclusión. Excelente. Pero además el Colegio Dominicano de Psicólogos está comenzando a trabajar en los contenidos curriculares para que los psicólogos se hagan especialistas en el tema de autismo. Eso es muy importante. Añadir también, Gray, que es importante, ¿cómo una madre vulnerable puede ir a un psiquiatra, a un psicólogo, cuando te cobran una consulta 5,000 y 6,000 pesos? Eso lo conversábamos. ¿Por qué no incluyen en los seguros los psicólogos, psiquiatras y neurólogos? Pero además, yo quiero comprometerlo. Pediatras. Yo quiero comprometerlo a usted. Yo sé que usted es un diputado muy comprometido con las causas sociales de nuestro pueblo. Es así. No solo, públicamente quiero comprometerlo. Es un compromiso que lo hemos hecho público. Lo que usted mencionó de los psiquiatras, psicólogos y neurólogos lo conversamos justamente en el segmento anterior con el diputado, nuestro hermano Aníbal Díaz, que también tiene un proyecto de ley para salud mental, pero que la idea es incluir en el seguro el acceso a un psiquiatra, a un psicólogo y un neurólogo en la red pública, naturalmente. Y me llevo de esta conversación tan interesante varias tareas, y lo digo aquí públicamente. Vamos a conversar con la doctora Dafne, como les mencioné, del Departamento de Medicamentos de Alto Costo. Me llevo la tarea del censo, que yo creo que eso es algo importante. Yo, no solamente como diputado, comunicador, pero también como una persona abanderada de la tecnología, yo creo que sin data no se puede trabajar absolutamente nada. Creo que están las condiciones y las herramientas, y haremos también de alguna manera un llamado a la directora de la Oficina Nacional de Estadística para ver cómo podemos concretizar que se incluya dentro del censo que se va a trabajar en este año el registro de la persona con algún tipo de discapacidad. Y naturalmente, en el Congreso Nacional, trabajar por esa ley especial para el autismo y fiscalizar el cumplimiento de la Ley 05-13. Nosotros queremos agradecerles por habernos acompañado en este segmento, Miosotis, Graimer, ponerles a disposición este espacio cuando entiendan que hay que volver a visibilizar estos temas y cualquier otro tema. Y este espacio también tiene un compromiso con promover que la inclusión
y que se tenga acceso, y sobre todo las personas de menos recursos, a tratamientos, medicamentos y cualquier necesidad para la persona del espectro autista. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Orlando, gracias, y a la audiencia que nos favorece con vernos. Muchas gracias en nombre de la comunidad Namaste. Amigos, hasta aquí hemos llegado este programa Líderes de este domingo, una edición muy especial donde hemos tratado distintos temas de interés, pero que afectan diariamente a los dominicanos. Muchas gracias, será hasta el próximo domingo.